Vamos a continuar. Vamos a resolver el problema número 7. En el problema número 7 te dicen si los ángulos A o B y B o C adyacentes, tales que la medida del ángulo B o C es 4 veces la medida del ángulo B y la medida del ángulo A o C es igual a 50, lo que me piden calcular es la medida del ángulo B o C. Me están pidiendo calcular la medida de este ángulo. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Recuerden que el ángulo B o C es 4 veces la medida del ángulo A o B. Si A o B vale alfa, B o C ¿cuánto mide? 4 veces alfa. En resumidas cuentas, no me están pidiendo alfa, me están pidiendo la medida de 4 veces alfa. Sin embargo, la medida del ángulo A o C, es decir, A o C, se refiere a todo este ángulo. ¿Cuánto mide? 50 grados. Entonces, nosotros planteamos la siguiente ecuación. Alfa más 4 alfa es igual a 50. Listo. Es fácil darse cuenta que alfa más 4 alfa es 5 alfa. Alfa ¿cuánto vale? El 5 que multiplica pasa a dividir a 50, el resultado sale 10, pero esa no es la respuesta. Lo que te están pidiendo es la medida del ángulo B o C. Y el ángulo B o C, de acuerdo a la figura, ¿cuánto mide? El ángulo B o C, de acuerdo a la figura, es 4 veces alfa. Pero como alfa vale 10, el resultado será 40. Vayamos, jovencitos, a la página número 6. Aplicamos lo aprendido. El problema número 1 dice: se tienen 3 ángulos consecutivos alrededor de un punto, tal que cumplen la siguiente relación. El objetivo aquí es calcular la medida del ángulo A o B. Cuando te dicen ángulos consecutivos alrededor de un punto, significa que yo voy a hacer esta figurita que ves aquí. A o B, B o C y A o C están alrededor de este punto. Cuando encuentres una relación de este tipo, acostúmbrate todo esto a igualarlo a un factor de proporcionalidad. Yo lo voy a denominar alfa, ¿ya? Entonces, C o A, ¿cuánto vale? 13 veces alfa. C o A será 13 veces alfa. B o C, ¿cuánto vale? 9 veces alfa. El ángulo B o C será 9 veces alfa. Y el ángulo OB será igual a ¿qué? 8 veces alfa. El ángulo OB será 8 veces alfa. Y nosotros sabemos, como estos ángulos que ves aquí están alrededor de este punto, significa que todo este ángulo ¿cuánto mide? 360 grados. Entonces lo único que yo voy a hacer es sumar estos ángulos e igualarlo a 360. Voy a empezar por 13. 13 alfa más 9 alfa más 8 alfa es igual a 360 grados sexagesimales. 13 más 9, ¿cuánto es? 22. 22 más 8, 30. El 30 que multiplica pasa a dividir 360 entre 30, ¿cuánto me da? 12. Por lo tanto, como me están pidiendo calcular el valor de A o B, recuerda que la medida del ángulo A o B, ¿a qué es igual? El ángulo A o B es igual a 8 veces alfa. Pero como alfa vale 12, 8 veces 12, ¿a cuánto es igual? A ver la tabla del 8. 8 por 12, ¿cuánto es? 96 grados sexagesimales. Esa es la respuesta. Vayamos al problema número 2. En el problema número 2 te dicen que OM es bisectriz del ángulo AOC. Me piden calcular la medida del ángulo BOM. Me están pidiendo este ángulo y me dan esta condición: la medida del ángulo BOC menos la medida del ángulo AOB es igual a 56. ¿Ya? Bien, jovencitos, como OM es bisectriz del ángulo AOC o COA, entonces estos dos grandes ángulos, ¿cómo son? Iguales. Aquí voy a iniciar el problema, la resolución, colocando aquí alfa. Esto significa que todo este ángulo que ves aquí está representado por x más alfa. Pero como este ángulo es igual a este, entonces esto también valdrá x más alfa. Bien, ahora, jovencitos, la figura ya cumplió su propósito. Vayamos a la condición del problema. No se olviden que el objetivo es calcular la medida del ángulo BOM, este ángulo que ves aquí. Ahora
vamos a utilizar esta condición. Miren, ¿cuánto mide BOC? Ahí está, BOC. ¿Cuánto mide? La suma de estos dos ángulos, es decir, x más alfa más x. X más alfa más x. ¿Qué le voy a restar? A o b. ¿Cuánto vale A o b? A o b. A o b es alfa y todo esto es 56. Más alfa menos alfa se autoeliminan. X más x es 2x. El 2 que multiplica pasa a dividir. 56 entre 2, ¿cuánto me da? 28 grados hexadesimales. Macho, listo. Ahí está la resolución. Finalmente, vamos a resolver el problema número 3. Y fíjense en lo siguiente. Este ángulo es recto. Lo que me piden calcular es este ángulo. De acuerdo a la figura, ¿x a qué va a ser igual? ¿X a qué va a ser igual? ¿X qué ángulos contiene? X contiene a beta, 90 y alfa. Entonces aquí va a ser igual a alfa más beta más 90. Una vez más, el orden de los sumandos no altera la suma. Beta más 90 más alfa es lo mismo que escribir alfa más beta más 90. Ahora, tú reconoces que todo esto, ¿cuánto vale? Hasta acá, 360 grados. Entonces, vamos a empezar, muchachos, haciendo esto. Vamos a empezar así. Recuerda que este ángulo es un ángulo recto. 100 más 90, 190. Más 2 alfa más 2 beta. Este resultado es el resultado de sumar cada uno de estos pequeños ángulos, cuyo resultado evidentemente me va a dar el ángulo de una vuelta, que es de 360. Ahora vamos a pasar 190 al otro mismo, restar 360 menos 190 me tiene que dar 170. Entonces 2 alfa más 2 beta es igual a 170. Le saco la mitad, la mitad, la mitad. Mitad de 2 alfa, alfa. La mitad de 2 beta es beta. Y la mitad de 170, la mitad de 170, ¿cuánto es? 85. Muy bien. Ahora sí, para finalizar, recuerda, alfa más beta es 85. Entonces lo llevo aquí arribita. 85, ¿sí o no? Entonces, ¿x cuánto vale? 85 más 90. ¿Y cuánto es 85 más 90? 85 más 90. 85 más 90. Vamos a hacer una pequeña suma. El resultado es 175. Ahí está. ¿Ya? 175 grados sexagesimales.